Qué lindo que tenemos la oportunidad de la vida esta mañana y que podemos encontrarnos con nuestro Dios, ¿verdad? Y pues tomar un tiempo para relacionarnos con Él. Después de cantar, después de elevar nuestra mente, nuestro corazón a través de la alabanza, pues también vamos a tomar un tiempo para reflexionar. Entonces, yo sé que la hermana ya oró, pero vamos a darle gracias al Señor para abrir su palabra. Amado Dios y Padre, gracias te damos porque esta mañana podemos alabar tu nombre, porque podemos reflexionar en tu palabra. Oramos, Señor, para que el Espíritu Santo venga a nuestra mente y a nuestro corazón y nos hable, nos inspire, nos ilumine y también, Señor, nos prepare para ser instrumentos poderosos en tus manos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, continuamos con nuestras reflexiones de estas 40 mañanas. Este día estamos en el día número 33 y hoy se titula nuestra reflexión Canales de Bendición. Y quisiera introducirme mencionando que cada uno de nosotros es un canal consagrado a Dios, ¿verdad? A través del cual este, fluye la vida, la bendición del poder de Dios para alcanzar a alguien más. El Espíritu Santo, hermanos, ha de animar y ha de saturar todo miembro de la iglesia, este, purificándolo y cimentándolo y también usándolo como instrumento de Dios. Un día, Jesús estaba viniendo y caminando, viajando y quiso pasar por Samaria. Y ahí en Samaria él tenía una misión que cumplir. Él tenía que encontrarse con alguien para tener un encuentro de salvación. Y Jesús lo definió así. Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria. Eso está en el San Juan capítulo 4. Este, y en esa caminata de Jesús, Jesús tuvo un encuentro con una mujer. Ya ustedes deben saberlo. Y en ese encuentro lo interesante es que eh, se- Jesús suplió la necesidad espiritual de aquella mujer. Una mujer que lo más seguro estaba con cargas emocionales, con ciertas situaciones que quizá le apenaban, le avergonzaban para encontrarse con las personas. Pero, sin embargo, cuando se encontró con Jesús, Jesús despertó una necesidad profunda en su corazón y era la necesidad de el agua de vida. Y Jesús suplió eso ahí junto al pozo de Jacob. Ahí el Señor Jesús le dijo, mira, yo tengo eso que tú andas buscando. Y lo interesante de ese encuentro es que esa mujer eh, había encontrado y había sido suplida su necesidad. Y en el versículo 29 dice que ella fue a su barrio, allá a su pueblo, y les dijo, venid y ved, he encontrado a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, es decir, alguien que me conoce. Y dijo, ¿no será este el Cristo? Y el versículo que viene es bien interesante. Dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos rogaban diciendo a Jesús que comiere. Pero él les dijo, una comida he de comer y vosotros no sabéis. Yo tengo una comida que comer y vosotros no sabéis. Este, entonces, hermanos, lo interesante de esta historia es que de aquel encuentro
esta mujer samaritana con Jesús, se desprendió o se desprendieron raudales de luz. Este, aquella mujer, después de haber tenido aquel encuentro con Jesús, no se quedó quedita, sino que inmediatamente eh, se levantó y quiso contarle a alguien más su experiencia de aquel encuentro con Jesús. En el versículo 39 dice que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesús por la palabra de la mujer. Aquella mujer que daba testimonio o que dio testimonio más bien de su encuentro con Jesús. Entonces, hermanos, aquí se cumple las palabras que escribiera Elena G. de White cuando ella dijo, todo seguidor de Jesús ha de ser un discípulo, un misionero. Todo seguidor de Jesús tiene una obra que hacer como misionero en favor de Cristo, en la familia, en el vecindario, en el pueblo, en la ciudad, en la que vivan. Todos los que están consagrados a Dios son canales de luz. Dios hace de ellos instrumentos de justicia para anunciar a los demás la luz de la verdad. Entonces, qué maravilloso de aquel encuentro, el resultado de la obra de Jesús, de aquel encuentro allá mientras Jesús estaba cansado, hambriento, al lado del pozo. Esas bendiciones se extendieron más allá de ese encuentro, porque él es el canal y la dama, aquella mujer samaritana, se convirtió en un canal para muchos que necesitaban de Jesucristo. Y el Evangelio dice, y muchos creyeron por la palabra de aquella mujer. Entonces, hermanos, el gran privilegio nuestro es cumplir o ser canales. Por ejemplo, en San Mateo capítulo 4 o 5 más bien, en los versículos 13 y 14 en adelante, Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. En el versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz para ponerla debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Y ahora dice el versículo 14, o más bien 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Qué interesante y qué poderoso esa declaración. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Es decir, hermanos, el privilegio nuestro es ser esos medios que Dios pueda usar para que otros puedan ser iluminados, para que otros reciban la bendición de nuestro Dios. Algunos tienen la idea que son responsables ante Cristo solo por la luz y la experiencia y que no depende de sus seguidores compartir el evangelio en la tierra. Sin embargo, hermanos, Jesús es el amigo de los pecadores y él siente simpatía en su corazón por ellos, por los que sufren, por los necesitados. Pero ¿cómo va a suplir Jesús esa necesidad de las personas en el mundo? Bueno, Jesús va a hacerlo a través de la iglesia, a través de usted y de mí. Ahí donde usted se encuentre, en una oficina, ahí en un taller, ahí en un hospital, ahí en un lugar donde usted cumple cada día las responsabilidades laborales, ahí es usted el instrumento que Dios va a usar para que la bendición fluya, la bendición llegue a esas personas que no conocen de Cristo. Que leo para ustedes otra cita importante
Dice, te hace una invitación a la iglesia, miembros de la iglesia, permitid que brille la luz. Óiganse vuestras voces en humildes oraciones, en testimonios contra la intemperancia, contra la insensatez, contra las diversiones fugaces de este mundo y en la proclamación de la verdad para este tiempo. Vuestra voz, vuestra influencia, vuestro tiempo, todos vuestros dones de Dios han de ser usados para ganar un alma más para Cristo. Qué interesante esta cita. Dice, óigase la voz de los cristianos, de los creyentes, en oraciones, en testimonios, en consejos, hacia las personas. Y luego dice, contra la intemperanza, la insensatez en las diversiones de este mundo. Es decir, debe de haber un criterio cristiano en cada uno de nosotros. Es decir, nosotros debemos estar seguros de lo que creemos, de tal manera que cuando hablamos con las personas, en vez de que las personas influyan sobre nosotros y nos arrastren a las cosas de este mundo, al contrario, nosotros debemos exponer con sencillez, pero con poder, hermanos, los principios del reino de los cielos. Qué triste es que a veces seamos arrastrados por las influencias del mundo. Qué triste es que a veces queremos comportarnos como el mundo, hermanos, pero no es así. Es al contrario, nosotros somos los que tenemos que influir sobre el mundo, porque las personas que no tienen a Dios en su corazón, hermanos, tienen principios de vida errados, principios, comportamientos errados. Y eso es lo que está diciendo esta cita. Dice, debemos ir contra la intemperancia, es decir, contra todo aquello que destruye al hombre y los principios del reino de los cielos. Cuando habla de la intemperancia, hermanos, no habla solo de la comida, sino de todos aquellos desarreglos que la gente hace. La gente trasnocha, la gente tiene vicios, la gente no se cuida físicamente, la gente se ha vuelto inmoral. Pero, hermanos, somos llamados nosotros a orientar a la gente, a direccionar a la gente, a enseñar, a instruir a la gente. Imagínense, habla de la insensatez, es decir, cómo nosotros podemos, siendo sensatos, orientar a los insensatos. A veces hay gente sin principios de vida, sin sabiduría, sin inteligencia, van ahí dándose golpes en la vida y necesita muchas veces que alguien los agarre, los siente, los oriente, los aconseje correctamente. Hermanos, qué tremendo. Por eso es que los discípulos de Cristo hemos de ser luz en el mundo. Este, y Dios no espera que nosotros nos luzcamos nosotros, sino que nosotros más bien engrandezcamos el nombre de Dios en nuestra vida. Dios espera que la bondad, la misericordia, el servicio, esos principios que son del reino de los cielos, hermanos, se, se vivan para que influyan sobre la vida de las personas. Él desea que las almas de ellos se saturen de los principios del cielo y entonces al tener contacto con el mundo manifestarán luz, la luz que hay en ellos, su inquebrantable fidelidad en cada acto de la vida será un medio que va a iluminar. Qué interesante es que cuando nosotros nos mantenemos en los principios, la gente nota eso, la gente ve y eso es lo que muchas veces permite que las personas quieran hablar con nosotros o confíen en nosotros, porque hay algo diferente en nosotros que nos mueve. Y esa diferencia es de la que Jesús dijo en el verso que leímos. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que los hombres vean vuestras buenas obras. Hermanos, a veces nosotros
No dejamos brillar nuestra luz porque nos da temor, porque nos da vergüenza. Pero esta cita que acabamos de leer dice que cuando nosotros nos llenamos de la presencia de Dios, cuando los principios del reino de Dios se instauran en nuestra vida y entonces vivimos bajo esos principios, hermanos, alguien más va a ser tocado por el Espíritu Santo. Y razón tenía Jesús cuando escribió, o más bien cuando dijo en Hechos capítulo 1, versículo número 8, Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Miren qué interesante, dice, recibiréis poder y me seréis testigos. Hermanos, necesitamos recibir al Espíritu Santo, necesitamos ser influenciados, necesitamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestra mente, nuestro corazón, para que nosotros seamos conscientes del privilegio que tenemos de brillar, de manifestar a Cristo y su obra en nuestra vida. Leo para ustedes otra cita corta. Dice, Dios exige que sus hijos brillen como luminarias en el mundo. Este, no exige solamente esto de los ministros, sino de todo discípulo de Cristo. Su conversación debe ser celestial y mientras disfrutan de la comunión con Dios, querrán tener un intercambio con sus semejantes a fin de expresar por medio de sus palabras y hechos el amor de Dios que anima sus corazones. De esta manera serán luces en el mundo y la luz será transmitida por intermedio y no se apagará. Esa fue la experiencia de la mujer samaritana. Después del encuentro con Jesús, quiso contarle a su barrio, a su pueblo, todo lo que le había sucedido. Hay una experiencia también en San Juan 1 que a mí me gusta y es cuando Jesús este, inició su ministerio y comenzó a llamar discípulos. Eso está en San Juan capítulo 1. Y voy a leer algunos versículos. El versículo 35, por ejemplo, dice, al día siguiente estaba otra vez Juan y con él dos de sus discípulos. Y Juan hizo algo bien interesante. Dice, mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, este es el Cordero de Dios. Ahí con Juan habían dos discípulos. Pero cuando Juan vio a Jesús, Juan sabía que Jesucristo era el enviado de Dios, lo que le dijo a sus amigos fue, miren, ese es el Cordero de Dios. Y cuando esos discípulos oyeron hablar a Jesús, entonces siguieron a Jesús, fueron tras Jesús. Y esa fue la experiencia de ellos. Dice ahí en el versículo 40 que Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos discípulos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y ahora Andrés hizo algo bien interesante, dice el versículo 41. Aquel, es decir, Andrés, encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y miren qué interesante esto, dice, y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que significa Pedro. Yo no sé, pero yo veo aquí un aspecto del evangelio de llevar almas a Jesús bien sencilla. Alguien dijo, miren, este es el Cordero de Dios, pues Juan. Después Andrés, que era uno de esos discípulos que fue guiado por Juan a Jesús, ahora él mismo dice fue a buscar a su hermano, que se llamaba Simón. Y entonces lo interesante es que no solo le dijo, mira, hemos hallado a Jesús, sino que lo llevó a donde estaba Jesús. Y ahí, frente a Jesús, Pedro fue transformado. Un hombre tosco, rudo, llamado Simón. Ahora hasta el nombre se le cambió porque el Señor va a hacer una transformación. Ahora le dice, vas a llamar Pedro, que significa piedra pequeña. Es decir, Jesús, la roca eterna, le dice, mira, aquí acaba de nacer una piedrita pequeña, Pedro, tú eres Pedro a partir de ahora.
Hermanos, ¿qué hubiese pasado si Juan se centra en sí mismo, si Juan se siente celoso de Jesús, y no le dice a esos dos discípulos, miren, Jesús es el Cordero? Quizás ellos nunca hubiesen dado cuenta que Jesús era su Salvador. Hermanos, a veces nosotros somos negligentes, a veces somos, este, eh, no percibimos las oportunidades que Dios nos da y no le hablamos a la gente, no inducimos a la gente. Pero ahí hay una lección. Llevar personas a Jesús, hermanos, requiere un interés, requiere que nosotros estemos conscientes y no importa dónde usted está, usted puede ser un instrumento de Dios para llevar a alguien a Jesús. Andrés no se quedó de brazos cruzados, le dijo a Pedro, Pedro, yo te voy a llevar a donde está Jesús. Y saben que la gente muchas veces no va a la iglesia, muchas veces no se reúne, muchas veces no tiene encuentros con Jesús, porque nosotros como luminarias, hermanos, no estamos cumpliendo nuestra tarea. Pero si cada uno de nosotros llevara a uno a Jesús, se imaginan lo que sucediera. En ese capítulo, y voy a cerrar con esto, dice que en el versículo 43, al día siguiente Jesús quiso ir a Galilea y allí en Galilea encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro, los primeros dos discípulos. Y ahora dice el versículo 45, Felipe encontró a Natanael. Natanael, hermanos, representa a aquellos que no son fáciles de que crean en Dios. Representa a aquella generación que quizá no son malas personas, pero las cosas de Dios no les van a llegar así nomás. Pero dice ahí, él le dijo, hemos encontrado aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, Jesús hijo de José de Nazaret. Y miren la expresión de Natanael, de Nazaret puede salir algo bueno, pero Felipe solo le dijo, ven y ve, dése cuenta, tenga usted su propia experiencia, porque así es, hermanos, hay gente hoy día que son incrédulos, son duros, les cuesta creer en Dios, pero si nosotros con amor los guiamos, con paciencia, con inteligencia, con sabiduría, hermanos, yo estoy seguro que habrán muchos que tendrán encuentros con Jesucristo. Bueno, les animo esta mañana para que seamos canales de bendición, que seamos luz. Hermanos, hagamos todos los esfuerzos que podamos para llevar a alguien más a Jesucristo. Que seamos el instrumento, que seamos esas manos, esos pies de Jesús para la salvación de muchos. Permítame orar. Bendito Dios y Padre. Esta mañana hemos reflexionado en tu palabra. Señor, qué privilegio que tenemos. No solo, Señor, nos sacaste de las tinieblas a la luz, sino que ahora nos haces canales de bendición, para que cada uno de nosotros, Señor, no solo se sienta feliz con haber recibido la bendición tuya. Señor, ahora somos llamados a llevar a alguien más a los pies de Cristo, a un familiar, a un compañero de trabajo, a un amigo, a un vecino, Señor, a alguien más, ahí donde nosotros nos movemos en ese ambiente, Señor, úsanos como instrumento y Señor, no nos permitas estar en paz hasta que alguien más pueda llegar a los pies tuyos. En tus manos pongo a mis hermanos esta mañana, orando y pidiendo tu bendición por ellos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, que Dios me los bendiga. Tengan un feliz día.